Bueno, estamos de regreso aquí en El Poder de la Tarde. El doctor Guerrero Peña está con nosotros. Carlos Guerrero, neurólogo pediatra. Pediatra está con nosotros. Y el doctor Cambiaso dirigiendo aquí. Y tenemos la oportunidad ahora de escucharle, hacer las preguntas que ustedes quieran y el doctor le va a contestar. Estamos tocando el tema del autismo. Qué interesante, doctor, la pregunta de los pacientes, bueno, no de los pacientes, sino de los televidentes que tienen pacientes con autismo, ¿no? Sí, bien. Eso es importante porque son preguntas que les sirven a muchos, Y en esa parte, la condición de la edad, definitivamente el rango es entre 4 y 6 años en que se puede determinar esto. Nosotros entendemos que por encima de los 2 años, o sea, alrededor de los 2 años es el diagnóstico la primera señal, donde donde vemos mejores resultados. Porque es para un asunto de resultados, porque hemos visto que muchos pacientes que tienen estos rasgos del trastorno, cuando uno lo detecta, que lo interviene tempranamente, alrededor de los 4 o 5 años, ellos tienen un cambio. Y un cambio para mejor. Sostenible, exactamente. Hay es un 75% de esos pacientes que mejoran. Es un gran aporte. Y un 25% que puede ser un niño normal. Qué bueno. Qué gran noticia y qué buen aliciente. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, al doctor y a sus acompañantes. Doctor, un buen día me levanté, eran ya 8:30 de la mañana, y de repente empiezo a sentir un debilitamiento en un hombro. Pensé que estaba haciendo una trombosis, llamo 911, pero mientras estoy hablando con un doctor, me da también en el otro hombro, y el día entero me lo pasé, que me fue debilitando el cuerpo de una forma que ya estaba prácticamente incapacitada. Yo no pude asistir a un médico porque estaba la pandemia en su cúspide. Entonces tenía mucha sensibilidad, mucho decaimiento, yo no podía caminar, yo no me podía casi levantar, yo duré un mes así, y el asunto fue empeorando, caí en cama, y ya al mes yo me fui recuperando, que podía, se me caían las cosas de las manos, y a mí me ha quedado, ya yo estoy bien, pero a mí me ha quedado el interés por saber qué me pasó a mí. Adelante, doctor. Bueno, va a tener la ventaja de que va a tener la opinión de un especialista en prevención, y también va a oír la opinión de un neurólogo, que entiendo que son opiniones que definitivamente pueden complementarse. O sea, tiene un doblete. Tiene un doblete, tiene un 2x1 en El Poder de la Tarde en los martes de la salud. En ese sentido, en ocasiones las enfermedades virales pueden producir artralgias y mialgias. Artralgias quiere decir dolores articulares y mialgias, dolores musculares. En República Dominicana hay muchas enfermedades endémicas que son transmitidas por vector o por mosquito, como es el caso del dengue. El dengue puede producir fiebre, dolores musculares, dolores articulares, pero también hay otras enfermedades como la chikungunya que también pueden producir estos síntomas y pueden dejar como secuelas también artritis. En otro orden, también vemos que el mismo COVID, en adición a la fiebre, a la anosmia, a la dificultad para percibir el sabor y el olfato, puede producir también importantes dolores musculares y cansancio que puede persistir inclusive más allá de un mes. El hecho de que sea bilateral es una característica que la tomamos muy en consideración. Generalmente las afecciones neurológicas, cuando son de origen neurovascular, como los accidentes cerebrovasculares, al tomar una arteria que se ocluya, el lado del cuerpo que deja de funcionar de forma correcta muchas veces es el contralateral. Por ejemplo, si hay una afección a nivel de una arteria cerebral derecha, vemos que el hemicuerpo izquierdo es el que se afecta, pero el estar de forma bilateral nos da la idea de que puede ser producto de una enfermedad que genera inflamación como las artritis, o que pudiera ser secundaria a enfermedades virales como la que acabo de describir, o a otras afecciones neurológicas.
Sí, creemos igual que eso fue algún proceso más bien sistémico que focalizado, porque presenta varios lugares y no de forma súbita al mismo tiempo, sino con un tiempo entre una y otra. Sería bueno que se hubiera visto en ese momento, pero si aún continúa con la secuela, es bueno asistir a un médico. Ella dice que está ya más o menos bien. Sí, pero más o menos no quiere Entonces, decir que está... doña, vaya donde un médico. Es interesante hacerle pruebas como el ácido úrico, que a veces cuando se eleva y hay casos de hiperuricemia o de artritis gotosa puede dar poliartralgia. Y de igual forma que podemos ver otras pruebas reumatológicas o inclusive estudios de imágenes, dependiendo de las áreas o las articulaciones que estén afectadas, para que podamos hacer un diagnóstico con las pruebas complementarias. Buenas tardes, saludo a su orden. Buenas. Sí. Yo estoy llamando porque yo tengo un nietecito autista. Él tiene 7 años y él no habla nada, solo dice no, pero él entiende. Yo vivo fuera del país, él entiende 3 idiomas. Uno le habla, él comprende todo lo que uno le dice, él entiende todo lo que uno le dice en español, francés e inglés, pero no habla nada. Está en la escuela, pero en eso él no ha avanzado de hablar. Ajá. ¿Qué hacemos, doctora? Bueno, eso viene con las terapias de intervención. Hay pacientes que una de sus manifestaciones es eso, que no comunican. Ellos entienden, pero no expresan el lenguaje. Si un ejemplo, el lenguaje hablado, no, él habla. Si él entiende y se comunica de otra forma, entonces vemos que sí comprende y tiene su comunicación. Pero esto se ve mucho con las terapias. O sea, nosotros hacemos las terapias para ver qué tiene el niño, ver si es que él tiene un problema con el aparato articular del lenguaje, o si es que él tiene la condición que hace este mutismo, que es condicional, que él... Y si le hablan en 3 idiomas, ¿cómo se produce esto? No, porque él comprende, como ella describe, él comprende, o sea, tú le hablas y él te comprendió lo que se le dijo, según entiendo, quizás porque si se le dio un comando o algo, pues él de alguna manera responde a ese comando, no importa el idioma de esos 3 que le hayan hablado. Pero entonces la recomendación en ese caso, ¿qué hacer? La recomendación yo creo que es a la evaluación con el personal que lo está siguiendo, o sea, si es de logopedia, o psicología, psiquiatría, de plantearle eso, o sea, que cuál es el defecto que está presentando el niño y cómo se pudiera evaluar para intervenir de una manera mejor y tratar de estimularle, incentivarle el habla. Bien, qué bueno. Miren, consíganmele un micrófono a Eugenio Pérez, que tiene una pregunta que es muy usual de algo que él, no que padece, que ha tenido esa situación. Tengo muchos casos como ese y Eugenio le va a hacer una consulta en el aire al doctor Cambiaso para que ustedes vean que ese tipo de situación, Eugenio muy brevemente va a decir de qué es eso y qué se hace en ese caso, porque eso es importante saber y conocer ese tipo de situación. Mira, yo estuve en un percance, diríamos, corto. Yo iba a subirme a mi vehículo y estaba un poco rebaloso el terreno. Y cuando voy a subir, pisé, rebalé y caí sentado. Oye, ese golpe me llegó hasta aquí arriba, hace como 2 años aproximadamente. Y de ahí para acá he sentido un dolor en la parte de la columna baja. ¿Y por qué si hace 2 años ahora que usted está consultando? No, porque como yo he sido siempre un atleta, no me molestaba. Y hacía ejercicio y siempre tenía... Pero cuando llegó el momento en que... Y ahora sí te molesta. Me molesta, un pequeño estirón me di en el gimnasio, jalándome la parte izquierda de mi parte baja, el músculo. Entonces, uno de los médicos amigos míos me recomendó unas pastillas para el dolor, pero que eso no quita
el problema que Muy tengo. bien. Doctor, ¿qué hacer en ese caso? Escúchame, que se combina con la cadera. Quise hacerlo Todo ese movimiento en la cadera. público, porque casos como ese son frecuentes. Pero lo que quiero llamar la atención, cómo uno se toma la dispensa y la licencia de no ir al médico, solamente cuando el dolor ya se hace preocupante. ¿Qué hacer, doctor Cambiaso? Bueno, en primer lugar, un colega lo evaluó y decidió darle antiinflamatorio para ir manejando el dolor en lo que él acudía a un doctor. En estos casos, producto de los traumas directos, podemos ver con cierta frecuencia lo que son traumas o fracturas e inclusive hasta fisuras de lo que es el coxis, que es la parte terminal, ¿verdad?, de la columna vertebral. Pero también en esos traumas de columna podemos, sobre todo en la medida también que pasan los años, los huesos se debilitan, se descalcifican y con más frecuencia se pueden producir fracturas lineales o inclusive posterior a ese golpe también se pudo haber producido lo que es una protrusión discal o una hernia que inclusive afecte la raíz nerviosa. Entonces es prudente en primer lugar hacerle un examen físico, hacerle un examen neurológico y realizar pruebas complementarias, dentro de las cuales le pudiéramos recomendar en ese caso realizarse una resonancia magnética de columna lumbar, donde pudiéramos apreciar en primer lugar las estructuras óseas, las vértebras, pero también podemos ver lo que es el canal medular y podemos observar ya con precisión si estamos ante una fractura, ante una protrusión discal, y en base a eso poder establecer un tratamiento que pudiera ser antiinflamatorio, como pudiera ser también terapia física, pero inclusive en algunos casos se pueden requerir bloqueos o hasta una intervención quirúrgica. Por eso es lo importante que de forma oportuna, cuando nos suceden situaciones de este tipo, recibamos, aunque no tengamos un dolor importante, si el golpe fue fuerte, de primera intención, una evaluación médica concienzuda y hagamos los estudios del lugar. Qué bien, cómo esto se manifiesta y cómo es importante. Y cuando eso ocurre en los niños, doctor, ¿qué hacer? Bueno, nosotros... Usted como pediatra, ¿qué recomienda? Yo le recomiendo acudir al médico, porque como decía el doctor, los traumas, a veces cuando son cerrados así, que tú no sabes qué ha pasado a nivel interno, queda un dolor, quedan lesiones que se pueden ir cronificando, inclusive pueden traerle situaciones graves en el momento, afectación de la médula, afectaciones de las vértebras, de los discos vertebrales y del aparato también muscular que se encuentra ahí cerca. Dígame, doctor. No, totalmente de acuerdo. Creo que sería interesante si se pudiera escuchar también el videíto que le mandamos a ver el video, claro, a producción, pero el video donde sale el caso de 2 niños autistas. Sí, esto es importante, estos 2 niños autistas, para que podamos ver ese video, lo cual tiene la explicación que es lo más importante aquí, y recordar que este es el producto JOS, que es de Seguro Reserva, que ya al inicio del programa pudimos ver y tener para ustedes. Vamos a ver este video que ilustra sobre el tema que hoy estamos tratando. Las personas con autismo sí tienen la capacidad de aprender y desarrollar habilidades. En Seguros Reservas creemos que también pueden enseñarnos e inspirarnos, como Francisco Cordero, profesor de informática. Lleva más de 5 años enseñando a decenas de niños con su misma condición. O como Evan, quien contra todo pronóstico y barreras hoy practica 2 instrumentos y es un apasionado del arte. Las personas con autismo son piezas importantes en la sociedad. Apoyamos su inclusión con Just, nuestro seguro médico internacional con cobertura local. Ahora puedes acceder a terapias conductuales y de comunicación en una amplia red de centros de salud a nivel mundial. Hazlos parte. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana.